Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a la clase. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a todos los compañeros. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenidos compañeros a la clase de hoy. Les comento, el día de ayer, tal como les dije por el grupo, de acuerdo, se subió la clase en diferido, ya que tenía un formato un poquito distinto. Como vieron, estaba grabando el escritorio y la cámara a la vez y bueno, estaba corriendo algún programa que requería un poquito más de recursos. Entonces, a fin de que lo pudiesen ver de la mejor, ¿de acuerdo? Está entrando algún compañero más. A fin de que pudiesen aprovechar mejor el contenido y que no se les quedase trabado por cuestiones de conexión y demás, pues es ese motivo por el cual pues, se subió la clase del día de ayer de manera diferida. Y como pueden ver, pues bueno, trató sobre el sistema binario. Estuvimos hablando un poquito también sobre los bits, los bytes de nuevo, y las medidas de velocidad de Internet contra las medidas de almacenamiento, donde la velocidad de Internet pues, se suele mover en el orden del sistema internacional, utilizando el 1000 como multiplicador, y en este caso, para el almacenamiento, pues se utiliza el sistema de los múltiplos de 1024. Muy bien, sobre Shenzhen NIO, bueno, les quise hacer una clase un poquito más amena, que vieran cómo funcionaban en este caso los procesadores. Lo que vieron en este título, ¿no? En el Shenzhen NIO que estaba compartiendo yo por aquí, y bueno, vamos, si quieren vamos a ver una parte del vídeo, ¿no? Lo que vieron aquí en el Shenzhen NIO no es más que lo que realmente se suele hacer en diseño electrónico. Obviamente, aquí esto es una simplificación dentro de un juego, ¿de acuerdo? Pues para que pudieran tener una aproximación, digamos, fácil. Pero es realmente lo que se hace de manera profesional, ¿no? Se tiene aquí un simulador, se tiene un diseñador de esquemático, ¿de acuerdo? Y se tiene una programación que es el código que va embebido o va metido dentro de los procesadores. En este caso, bueno, el código no va como tal dentro del procesador, muchas veces va en una memoria que trae el procesador dentro o una memoria que se tiene aparte, y eso es lo que hace que el procesador posteriormente pues ejecute estas instrucciones. Las instrucciones sí son muy parecidas a las instrucciones de verdad, ¿de acuerdo? Que se utilizan en el diseño. Entonces, les puse este pequeño vídeo simplemente para darles una aproximación un poquito más fiel que Logic Friday, ¿de acuerdo? A lo que se hace profesionalmente. Muy bien. En este caso, continuamos con la clase de hoy, donde vamos a ver el software, ¿de acuerdo? Bueno, hemos hablado sobre el hardware, ¿no? Las partes de una computadora, hemos hablado sobre el hardware, pero no hemos hablado sobre el software. Perdón. Les comentaba al inicio que el software es todo aquello, ¿no? Que no se puede tocar del ordenador, digamos, ¿no? Que no es un componente físico como tal, sino es un componente lógico. Se llama lógico porque se ha creado a través de la lógica y a través del código fuente que crean los programas. Pero esto lo vamos a ver, lo del código, qué es el código fuente y qué es todo eso. Bueno, hay distintos software dentro de un ordenador, ¿de acuerdo? Por decirlo de otra forma, hay distintas aplicaciones dentro de un ordenador. Tenemos los programas del sistema, los programas de la aplicación y los programas, y la interacción del usuario. Bueno, ¿qué son los programas del sistema y qué son los programas de la aplicación? Pues aquí les aparece, bueno, el software del sistema es aquel que gestiona los recursos de la computadora, ¿vale? Entonces,
es aquel que es el encargado de comandar, en este caso, instrucciones hacia la CPU, de comandar instrucciones hacia la parte del hardware, digamos que es lo más cercano al circuito posible, pero siendo software, ¿vale? Y el software de aplicaciones, pues en este caso, pues son las aplicaciones que están montadas sobre el software del sistema. Por ejemplo, si ustedes abren el Word es un software de aplicación, porque el usuario tiene acceso al Word, ¿vale? Pero el Word está montado normalmente sobre Windows, aunque también puede estar montado sobre Mac OS X o incluso sobre Android, si nuestro hardware es un teléfono celular, ¿no? Bueno, en principio, aquí aparece el sistema operativo, en este caso, es software del sistema, ¿no? Es una parte importante de nuestro ordenador, de las partes de una computadora, el sistema operativo. Hay distintos sistemas operativos. Nosotros tenemos, seguramente la mayoría de personas aquí está utilizando Windows, ¿de acuerdo? Pero también hay distintos sistemas operativos y les voy a comentar. Vamos a hablar un poquito sobre Linux, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata Linux? Hace muchos años, cuando les comentaba que aparecían estas primeras ordenadores de escritorio, pues existía Linux y posteriormente pues se creó Windows a partir de este. Nosotros, normalmente, en los ordenadores teníamos sistemas operativos, que eran de esta forma. Es decir, ustedes lo único que veían era esto de aquí, ¿de acuerdo? Era una consola, no veían nada más. No tenían un sistema gráfico, ¿vale? Esto se le llama Graphical User Interface, ¿vale? Que se acronima como GUI, interfaz de usuario gráfica. No teníamos interfaz de usuario gráfica, teníamos terminales que funcionaban con texto y el fondo así de color negro, ¿no? Y las letras de color verde o de color blanco, no importa, pero en principio teníamos eso, no teníamos nada más. Posteriormente, pues bueno, se llegó a que el sistema Windows ya metió la Graphical User Interface. ¿Por qué se llama Windows? El sistema operativo. Porque fue uno de los primeros sistemas operativos en crear las ventanas. Su sistema de ventanas, ¿de acuerdo? Donde tenemos varias aplicaciones abiertas y tenemos varias ventanas. Por eso se llama Windows, no por otra cosa, ¿vale? Obviamente, parte del código de Windows se basaba también sobre una consola o un terminal, ¿de acuerdo? Y muchas partes de este terminal pues fueron inspiradas sobre Linux. Entonces, ténganlo en cuenta eso, ¿no? De cómo los dos sistemas operativos estuvieron compitiendo uno con el otro y aún hoy en día siguen compitiendo. En este caso, nosotros cuando instalamos, por ejemplo, una distribución como se llama Ubuntu, pues tenemos también una interfaz gráfica que puede ser GNOME o puede ser KDE, es una interfaz gráfica distinta. Entonces, digamos que el sistema operativo Linux no tiene una interfaz de gráfico usuaria por defecto, ¿de acuerdo? No tiene una GUI por defecto. Windows sí, la interfaz que ven normalmente en Windows, pero Linux no. Entonces, Linux lo que tiene son distintas distribuciones que se basan en Linux y para cada distribución le pueden instalar ustedes un gestor de gráfico, como puede ser GNOME o KDE. ¿De acuerdo? Vamos a buscarlo aquí. Cómo se vería cada uno de ellos. A ver si tenemos por aquí alguna diferenciación o alguna comparativa. ¿De acuerdo? En este caso, pues el KDE de aquí pues, sería lo que ven a la derecha, se parece más a Windows. Y GNOME, pues bueno, no se parece tanto a Windows, se parece un poquito menos, pero en algo sí son parecidos, ¿no? Entonces, hoy en día es muy fácil que una persona empiece en el mundo de Linux utilizando Ubuntu. Hay otras distribuciones de Linux, ¿vale?, que están orientadas a otro tipo de usuarios. Por ejemplo, Arch Linux está orientada a los programadores. ¿Por qué? Porque es un sistema totalmente personalizable. Después tenemos otras distribuciones que están orientadas a la seguridad informática, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos, por ejemplo, Kali Linux, que es una distribución que está orientada a la seguridad informática. Este tipo de distribuciones pues suelen contener herramientas preinstaladas, ¿de acuerdo? Que yo, por ejemplo, no las quiero en mi ordenador. Entonces, ¿por qué voy a utilizar estas herramientas? ¿Por qué voy a instalar un sistema operativo que tiene todos esos programas ya instalados? Yo prefiero instalar un sistema operativo que esté en blanco y posteriormente irle instalando yo las herramientas que necesite
para no sobrecargarlo y no llenarlo de contenido que no voy a utilizar, ¿no? Pero bueno, que sepan ustedes que para cada uno de los usuarios existe una distribución de Linux. Con Windows es un poquito distinto. Muy bien, entonces, esos son los programas del sistema. Los programas de la aplicación, pues son todos los programas que podemos nosotros instalar en nuestro Windows o en nuestro Linux. Por ejemplo, el paquete de Office es una idea, ¿no? También el Google Chrome. ¿Vale? Aquí nos ponen los ejemplos, ¿no? El software de aplicación. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando nosotros somos desarrolladores, ¿vale? Como ustedes ya son parte del desarrollo porque ya han estado resolviendo cosas de Code Combat y ya tienen las bases matemáticas necesarias, ¿qué ocurre con los programas? ¿Cómo se hace un software de aplicación? Bueno, ¿cómo se hace cualquier software? Los sistemas operativos se hacen de una forma parecida. Exactamente igual, bueno, no totalmente, pero de una forma parecida. Pues los programadores lo que hacen es crear programas a través del lenguaje de programación. Y vamos a ver un ejemplito muy fácil, ¿vale? Dentro de mi máquina, ¿vale? Para que podamos verlo. Esto lo que ustedes ven aquí es una consola que es Linux bajo Windows. Bueno, de hecho, si lo instalan en vuestros ordenadores, lo pueden encontrar para instalarlo. Vamos a abrir aquí un bloc de notas para que os lo ponga. Si ustedes buscan VSL2 en Google, ¿de acuerdo? Entonces, VSL2 es el subsistema de Linux, ¿de acuerdo? Que vive dentro de Windows, ¿de acuerdo? Entonces tiene aquí una serie de instrucciones que ustedes pueden realizar para, en este caso, actualizar su sistema operativo para que admita Linux en sus últimas versiones, ¿vale? Bueno, una vez que lo instalan, e instalan Ubuntu desde la tienda de Windows, llegan a esta consola de aquí. Y aquí ustedes pueden instalar y pueden ejecutar comandos como si estuvieran en Linux. De hecho, están en Linux. Lo que ocurre es que es un subsistema, ¿vale? Está dentro de Windows. Por ejemplo, yo tengo aquí una carpeta creada, ¿vale? Que se llama dev. Y aquí vamos a crear, en este caso, una nueva carpeta que se llama test classes. ¿De acuerdo? Vamos a test classes. Y si se fijan, estoy escribiendo aquí comando como mkdir, que significa crear directorio. Mkdir es como make directory, ¿de acuerdo? Entonces, mkdir es crear directorio. cd, ¿de acuerdo? Que significa change directory, cambiar directorio. Y ls, que viene de listar qué es lo que hay en el directorio. El directorio está vacío, no he creado nada, pero puedo crear un archivo que se llame mi programa.py. De hecho, lo vamos a escribir en inglés porque cuando estemos programando nos interesa que todo lo que programemos, el código fuente, esté en inglés. Es la manera estándar generalizada para hacer este tipo de cosas. Bueno, entonces yo he creado aquí un archivo que se llama myapp.py. De hecho, lo podemos ver aquí con quién lo creó, qué permisos tiene, en qué fecha se creó y el nombre del archivo, ¿no? myapp.py. Y lo puedo modificar, ¿de acuerdo? En este caso voy a utilizar un editor de texto en la consola. Y bueno, aquí puedo yo escribir lo que yo quiera. Por ejemplo, vamos a escribir lo siguiente. De hecho, lo ponemos en inglés, ¿no? Muy bien. ¿Qué hace este comando de aquí? Perdón, se me ha olvidado. ¿Qué hace este comando de aquí? Pues lo que hace es imprimir el mensaje Hello World. Y me van a preguntar, oye, ¿imprimir? ¿Pero es que tengo que conectar la impresora? Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. ¿Por qué digo yo imprimir? Les lo pongo aquí para que se vea más clarito. ¿De acuerdo? ¿Por qué se utiliza print? ¿De acuerdo? En otros lenguajes no se utiliza print. Se utiliza algo así como systemout.println o en otros lenguajes se utilizan stdcout. ¿De acuerdo? ¿Por qué se utiliza print en Python? Que es lo que estamos utilizando ahora mismo del lenguaje de programación. Bueno, print significa, si ustedes lo traducen, imprimir. ¿Recuerdan que yo les comentaba que los sistemas operativos antiguamente eran una consola en negro y poca cosa más? ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes querían generar una salida, o bien la salida se producía aquí mismo en la consola, ¿de acuerdo? Perdón. Aquí mismo en la consola, ¿no? Y pueden ser salidas muy largas, o lo que hacíamos era mandarlo a nuestra impresora para leer, para que lo imprimiese y leer el folio.
Bueno, pues print hello world significa en este caso imprímeme, ¿vale? Pero es porque en este caso nosotros no vamos a utilizar la impresora, sino vamos a hacer que nos lo imprima en la misma consolita. Bueno, en este caso estoy dentro de este editor, le voy a guardar, podemos guardar los cambios, ¿de acuerdo? Y aquí dentro del editor, perdón, dentro de mi consola, yo puedo ejecutar, en este caso, la aplicación que he creado, ¿vale? Cuando yo le doy a ejecutar mi aplicación, lo que me hace es imprimirme el mensaje que yo he puesto, ¿vale? Nosotros podemos ver que tenemos dentro de nuestro archivo, ¿no? Teníamos que simplemente imprimiese Hello World. Y cuando lo ejecutamos, pues lo que hace es lo que dice aquí. Aquí que dice, imprime Hello World. Ah, vale. Pues cuando lo ejecute, lo que va a hacer es imprimir Hello World. Este barra N es un salto de línea, ¿vale? Barra N es un salto de línea. ¿Por qué le pongo el barra N al final? Les comentaba, ¿no? De eso de las impresoras. Ustedes en una máquina de escribir, ¿de acuerdo? Cuando estaban escribiendo algo, ¿de acuerdo? Esto es un texto de prueba. Cuando ustedes estaban escribiendo algo, en una máquina de escribir, que muchos de ustedes han estudiado, en este caso me comentaban que mecanografía, ¿podrían indicarme cómo le hacían ustedes metódicamente, paso a paso? Cuando acababan de escribir una línea, ¿cómo pasaban a la siguiente y seguían escribiendo? ¿Alguien me puede comentar cuáles eran los pasos que tenía que seguir? Yo, Sí. primero teníamos que pues dar el espacio, que era como el enter, y ya de ahí pues nos teníamos que regresar con como la barrita de scroll, y pues ya nos regresábamos todo y ya volvíamos a escribir. Perfecto, muchas gracias por poder comentarnos esto mismo. Es muy importante. Entonces, ustedes normalmente cuando tenían la máquina de escribir, ¿no? Espérense un momentito, vamos a buscar aquí una. Escribir Olivetti, por ejemplo, ¿no? Que estas son muy típicas. Cuando tenían vuestra máquina de escribir, ¿de acuerdo? Tenían este tipo de máquina quizá, pues ustedes lo que hacían es que, voy a ponerla aquí, iban escribiendo, ¿de acuerdo? Conforme iban escribiendo, este rodillo de aquí, y perdón, tengo que cambiarlo, este rodillo de aquí, conforme iban escribiendo, se iba desplazando hacia allá, ¿de acuerdo? Y conforme iban pulsando más teclas, se iba desplazando más. Entonces, lo que ustedes, me comenta el compañero, que lo que hacían es que le daban a la nueva línea, que aquí en la Olivetti no sé yo dónde está la nueva línea, si es por aquí o en qué parte está. En este caso, supongo que será modificando, no estoy seguro, ustedes tienen más cercano este recuerdo. Al Pero en lado principio, izquierdo, profe. ¿está aquí? No, Perdón. arriba. Ah, de acuerdo. ¿Es No, en este caso? hasta arriba, en ese como rodillo. Ok, Ahí, por de ahí. acuerdo. Muy bien. Bueno, del lado izquierdo. ¿Este lado de aquí o es el otro, perdón? Más a la izquierda. Es como una palanca. Sí. Ah, perdón, es esta palanca de aquí. Perdón, Sí. perdón. Entonces, pulsaban la palanca y posteriormente lo que hacían es que este carril, bueno, perdón, se lo selecciono aquí, que este carril de aquí lo movían de nuevo a la izquierda, así con la mano, ¿de acuerdo? Entonces, hacían esas dos acciones, ¿vale? Bueno, ustedes seguramente, las personas que ya han programado, recordarán perfectamente que cuando queremos hacer una nueva línea, lo que hacemos es esto, ¿de acuerdo? Barra R, barra N. Y bueno, algunos ya incluso ni le ponían el barra R. ¿Por qué? ¿Por qué se hacía esto? Bueno, les comentaba que anteriormente se conectaban las impresoras a los ordenadores. Las impresoras eran como máquinas de escribir. Entonces, cuando yo quiero hacer esto en una máquina de escribir, ¿cómo lo hago? Le digo, esto es un texto de prueba. Y ahora, pulso en este caso esta barrita de aquí, perdón, pulso esta palanca y muevo el carro, o como quieran llamarle a este tipo de instrumento, pero yo le llamaré carro, y movemos el carro hacia la izquierda de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un texto de prueba, pulso la palanca, muevo el carro y digo, esto es una nueva línea, ¿vale? Pulso la palanca, muevo el carro, esto es otra línea, ¿de acuerdo? Bueno, en programación, cuando ustedes están programando, lo que van a decir es, oye, imprímeme esto que te voy a poner entre comillas simples, perdón, entre comillas simples, imprime esto, ¿vale? Imprímeme,
ponerlo así, imprímeme esto que está entre comillas simples, e imprímeme esto entre comillas simples. Estamos dando instrucciones certeras, instrucciones que no tienen ningún tipo de duda. Imprímeme esto, ¿vale? ¿Qué te imprimo? Esto de aquí. Bueno, pero si nosotros imprimimos esto de aquí, tal como está así, imagínense una persona tecleando en su máquina de escribir. ¿Cómo sería? Esto es un texto de prueba. Esto es una nueva línea. Es decir, lo escribiría todo junto. Esto es otra línea. ¿Qué le está faltando a esta persona? Pues le está faltando pulsar la palanquita y mover, en este caso, el carril hacia allá. Que en principio lo podemos hacer de otro orden. Podríamos quizás mover primero el carrito hacia la izquierda y luego pulsar la palanquita. No sé si esto en la manera física también se puede hacer. Yo creo que sí. Díganme ustedes. ¿De acuerdo? No sé si en la manera física podemos mover primero el carrito hacia la izquierda y luego pulsar esta palanca de aquí. Sí se puede, profe. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, imagínense que lo hacemos en ese orden. Bueno, entonces, tendríamos que darle, en este caso, devolver el carrito a su sitio original y darle una nueva línea. Devolver el carrito a su sitio original y darle una nueva línea. Devolver el carrito a su sitio original y darle una nueva línea. ¿De acuerdo? De esa forma, sí nos imprimiría así, o sí nos escribiría la persona así. Esta R significa, se lo voy a poner aquí, devuelve el carrito hacia atrás. Y esta N significa nueva línea. ¿Vale? Entonces, ténganlo en cuenta, cuando estén programando, muchas veces pues van a ver que queremos imprimir algo, y esto pasa en todos los lenguajes, ¿eh? Queremos imprimir algo y le tenemos que darle para atrás al carrito y darle una nueva línea. Total, que no nos libramos de la máquina de escribir, ¿vale? Los programadores, en este caso, con los lenguajes que son, ya tienen ciertos años, estos lenguajes se van actualizando. Y, por ejemplo, en C++, que es otro tipo de lenguaje que también vamos a tratar, lo que se suele hacer es lo siguiente. ¿Vale? Dice, oye, cout, perdón, aquí me falta también el std. En C++ se dice, oye, imprímeme en la consola, esto es un texto de prueba, y luego hazme un salto de línea. Si se fijan, cout es lo mismo que decir consoleout, salida de consola. Y en L es lo mismo que decir fin de línea, ¿vale? Digamos que es una versión más moderna que no utiliza eso de vuelve para atrás el carrito, ¿vale? Eso se utilizaba en C. Y bueno, también lo podemos utilizar en C++, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, en C nosotros sí tenemos esa idea, ¿no? De hecho, se le voy a poner aquí el ejemplo de otro lenguaje de programación que es C, ¿de acuerdo? Donde podemos poner... ¿De acuerdo? Y esto sería con... perdón, esta parte va con doble... con este símbolo doble, ¿de acuerdo? Entonces en C nosotros lo haríamos de esta forma. Bueno, la idea es que los programadores lo que hacemos, y lo que ustedes también hacen, son programadores ya, ¿de acuerdo? Obviamente pues ya iremos avanzando todos juntos, es que nosotros imprimimos, ¿de acuerdo?, un mensaje de distintas formas. Si, por ejemplo, en nuestra empresa que estamos trabajando utilizan Python 3, o en el proyecto que tengo yo utilizo Python 3, pues imprimiré con consola así. Si utilizo C en mi proyecto, lo imprimiré así. Si utilizo C++, pues bueno, hay gente que lo que hace es utilizar la función de C en C++. Lo ideal es aprovechar el lenguaje al 100%, ¿vale? Pues en C++ lo imprimiremos así. Entonces, ¿qué es lo que son C++, C y Python 3? Son distintos lenguajes de programación. Cada uno tiene sus peculiaridades. Profe, Dígame. yo tengo una, bueno, no sé. Dígame. Yo en mi prepa, trabajábamos así lo de la programación. Bueno, yo me gradué como, bueno, con técnica en programación. Pero es que no sé si vayamos a usar Java para programar. Y aprovecho para comentarle. Java, en este caso, es un lenguaje de programación. Aquí nosotros podemos realizar fácilmente con Python, en una sola línea podemos crear un programa que nos imprime algo, ¿vale? Pero con Java
si nosotros vemos en Java el Hello World, y lo voy a hacer así para no equivocarme, porque sí sé que es el public static main void, bueno, pero vamos a verlo como es, ¿no? Si nosotros queremos hacer un programa en Java, por ejemplo, que imprima una frase en la consola, tendríamos que crear primero la clase, ¿no? Y con suerte no tenemos que crear el paquete. Pero bueno, creamos la clase, luego decimos, public static void main, ¿de acuerdo? String args, ¿vale? Los parámetros que queramos darle. Y aquí system.out. Lo que comentaba anteriormente, ¿no? Imprimir línea. Y aquí le poníamos. Lo hacíamos de esta forma en Java. Obviamente yo también he tenido que programar en Java a través del tiempo, pero quería ver que en este caso no me equivocase a la hora de ponerlo. Les comento. Nosotros necesitamos mínimo 5 líneas para poder imprimir algo en la pantalla. Java es un lenguaje muy potente. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer la comparativa entre Java, Python 3 y C++, ¿no? Vamos a hacer esa comparativa. Bueno, ¿qué le ocurre con Java? Bueno, Java es un lenguaje el cual se utiliza una semicompilación. ¿Para qué se creó Java? Y les voy a explicar. Este lenguaje se creó para que fuese totalmente multiplataforma y de hecho que pudiese funcionar sobre sistemas de bajos recursos. Anteriormente, ¿de acuerdo? Nosotros cuando creábamos un programita lo compilábamos y lo ejecutábamos en la misma máquina que lo habíamos compilado. Con Java esto cambió. Ustedes podían compilar algo, ¿de acuerdo? Podían crear vuestro .jar correspondiente y lo podían ejecutar sobre cualquier máquina que tuviese instalado el intérprete, digamos que las herramientas de Java para ejecución, lo que le llaman el entorno de ejecución de Java, que se acronima como JRE. Java seguramente lo conocen muchos porque anteriormente se utilizaba mucho en la web, ¿de acuerdo? Para crear applets de Java, pues se utilizaba. Y tiene esta forma, ¿no? Como en este caso, como la gente dice que es como un cafecito, ¿no? Y tiene esa forma de aquí. La idea es que con Java tenemos un lenguaje muy potente, y yo estoy de acuerdo, ¿vale? Tenemos un lenguaje muy potente. Pero para la enseñanza, para los primeros pasos en programación, es un lenguaje complejo, que quizás nos haga echarnos un poco atrás a muchas personas que queremos empezar en la programación porque ya vemos, oye, ¿y por qué estamos metidos en todo esto? ¿Qué es una clase? ¿Qué significa que algo esté como público? Que sea estático, que en este caso no devuelve nada, ¿no? ¿Y por qué se llama, por qué es la función principal y qué argumentos estoy esperando para recibir? ¿Vale? No necesito ninguna de estas cosas de aquí, ¿vale? Para entender que lo que realmente quiero hacer es eso, ¿vale? Entonces, Java es un muy buen lenguaje de programación, pero en este caso, dentro del curso, no estamos tocando Java debido a que vamos a utilizar C++ posteriormente, pero al inicio vamos a utilizar Python 3. Espero que quede entendido el motivo, ¿de acuerdo? Por el cual Java no es el lenguaje con el que vamos a iniciar en este curso, perdón, ¿vale? Entonces, compañeros, proseguimos con la idea, ¿no?, de los lenguajes de programación. Comentábamos, ¿no?, que nosotros teníamos los lenguajes de programación que servían para crear programas y nosotros teníamos, en este caso, pues otras utilerías como, por ejemplo, los compiladores o los intérpretes, que para qué sirven y qué son, ¿no? Los compiladores son aquellos que, teniendo nosotros el código fuente de nuestro programa, ¿de acuerdo? En este caso, para este programa hay que hacer un poquito más de cosas, igual como le comentaba en Java. Muy bien. Y aquí, ¿vale? En C++ tenemos que escribir todo esto para hacer el hola mundo, ¿vale? Y en Python, pues simplemente podemos escribirlo en una sola línea. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, C++ nosotros tenemos que utilizar un compilador. Un compilador es un programa intermedio que nosotros le damos el código fuente y nos genera nuestro ejecutable, nuestro archivo que podemos ejecutar. Sin embargo, Python 3 se basa en intérprete. Sí es cierto que existe Cython, que hace un compilado del programa, pero
Nosotros vamos a utilizar Python 3 sin utilizar Cython. Y en principio lo que tenemos es un intérprete. Un intérprete lo que hace es leer el comando que queremos ejecutar, leer los argumentos que le pasamos a la función del comando, ¿de acuerdo? Y realizar las acciones que deba de hacer, ¿vale? Entonces, nosotros estamos con un intérprete leyendo un archivo de texto y realizando las operaciones una a una. Sin embargo, cuando utilizamos un lenguaje compilado, pasamos esto a código binario, código máquina, que el procesador nuestro ya entiende, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas buenas y qué cosas malas tendrá un lenguaje, por ejemplo, un programa creado con un lenguaje compilado y un programa creado con un lenguaje interpretado? Se lo voy a explicar. Cuando creamos un programa con un lenguaje compilado, pues nosotros tenemos que pasar este programa al compilador y luego ejecutarlo. Bien. ¿Qué cosas malas trae eso? Bueno, les voy a comentar. Obviamente trae cosas buenas y cosas malas. ¿Cuáles son las malas? Vamos a empezar por las cosas malas. Lo malo de utilizar un lenguaje compilado es que si yo modifico, por ejemplo, esto, la B la modifico por la X, tengo que volver a compilar para volver a ejecutar cuando yo quiera con los cambios hechos. En un lenguaje que no es compilado, es decir, un lenguaje que es interpretado, si yo quiero cambiar esto, lo cambio y sé que la próxima vez que lo ejecute, no hace falta que lo compile ni nada, la próxima vez que lo ejecute ya se aplican los cambios. Entonces, hay un acceso más directo a realizar cambios sobre el programa sin realizar pasos intermedios. Obviamente esto a nivel productivo no es así. Hay test, hay ensayos, hay un montón de cosas, ¿no? Pero a primera vista se puede ver eso. Bueno, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo siguiente malo, digamos, que tenemos en un lenguaje compilado? El lenguaje compilado, cuando lo compilamos, sirve para un sistema en específico. Este programa yo lo compilo aquí bajo Windows y se ejecuta bajo Windows perfectamente. Pero si yo lo quiero ejecutar bajo un entorno Linux, tengo que compilarlo para Linux, ¿vale? Este programita de aquí funciona para Linux, para Windows, para cualquiera, sin realizar ni un solo cambio, ¿de acuerdo? Obviamente esto no es una verdad en general, ¿no? Pero en principio es así, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿qué es lo bueno que tiene un lenguaje compilado y lo malo que tiene un lenguaje interpretado? Bueno, estos programas corren rapidísimo, ¿de acuerdo? Los lenguajes compilados, en este caso, como nosotros hacemos la traducción a código máquina que sirve para nuestro sistema, pues aprovecha todas las cualidades de nuestro sistema para crear el programa haciéndolo mucho más rápido. Obviamente, con los procesadores que tenemos hoy en día, en algunos procesos no se nota tanto la diferencia, ¿de acuerdo? Porque tenemos procesadores muy rápidos. Pero si tuviésemos unos procesadores más lentos, por ejemplo, para una Raspberry Pi de la versión 2 o de la versión 3, o para un Arduino, pues sí notaríamos la diferencia, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos una idea de los lenguajes compilados y los lenguajes, los lenguajes interpretados como Python y los lenguajes compilados como C++. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo los programadores crean sus programas. Los programadores en este caso pues crean su programa, imagínense que es compilado, pues guarda su archivo .exe compilado si es para Windows. Y cuando nosotros le damos doble clic a nuestro programita, lo que hace, ya les comentaba anteriormente, era pasarlo el programa a la memoria RAM y nuestro CPU, ¿de acuerdo? Nuestro procesador, pues en este caso ejecutaba las órdenes del programa. ¿De qué se encarga el sistema operativo? El sistema operativo es el encargado de que podamos darle doble clic, de que se copie a la RAM y de que, en este caso, asigne una prioridad al programa. ¿Vale? Nosotros tenemos, imagínense, ¿no? En mi ordenador, por ejemplo, tiene 4 núcleos. Imagínense, tiene 4 núcleos. Y yo abro 5 programas. El primer programa lo carga en el primer núcleo, el segundo en el segundo núcleo, el tercero en el tercer núcleo y el cuarto en el cuarto núcleo. ¿Qué pasa con el quinto programa? ¿De acuerdo? ¿A dónde se va ese quinto programa? Bueno, pues para eso está, en este caso, en el sistema operativo, el scheduler, que significa planificador. ¿Vale? El planificador es el que se encarga de decir, oye, tu programita, tú vas a correr sobre el procesador 1, tú vas a correr sobre el procesador 2, ¿vale? Es el planificador, ¿vale? Cuando ustedes entren en el administrador de tareas, ¿de acuerdo? De vuestro Windows, que por cierto, si están en Windows, pulsando Control-Shift-Escape, ¿de acuerdo? Es una forma de hacerlo de control al suprimir administrador de tareas, simplemente utilizando la mano izquierda,
Control, Shift, Escape, ¿de acuerdo? Esas 3 teclas. Shift es la que tiene la flechita para arriba, si no la encuentran. Y está todo a la mano izquierda de vuestro teclado, ¿vale? Abren directamente el administrador de tareas. Si ustedes se fijan, yo tengo aquí abierta muchos ejecutables, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos es un proceso. Y, por ejemplo, Google Chrome puede tener varios subprocesos, ¿vale? ¿A qué CPU están asignados? Bueno, aquí en este caso no viene, creo que no viene por aquí, pero en principio, de hecho, mira, perdón, sí viene, ¿de acuerdo? Perdón. No viene a qué CPU está asignado, viene el porcentaje de CPU utilizado, pero no viene a qué CPU está asignado. Vamos a verlo, si podemos verlo por aquí. ¿De acuerdo? Pero podemos ver, por ejemplo, la prioridad, si queremos, y si está utilizando, en este caso, la GPU. Bueno, pues podemos ver ese tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? En nuestro administrador de tareas, por si no lo conocían, ya lo pueden ver un poquito mejor. Y de hecho, le voy a hacer un poquito de zoom para que lo puedan ver mejor. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos Chrome.exe, en este caso, que tiene una prioridad que está por encima de lo normal, porque yo quiero que corra muy rápido. Y eso ocurre con el que tiene más memoria consumida. Entonces, este puede ser, seguramente sea donde el usuario realmente está interactuando con el Chrome, ¿vale? Y por eso tiene más memoria. Chrome es un navegador que es muy conocido porque utiliza mucha memoria RAM, ¿no? Es lo que comenta la gente. Pero, ¿por qué utiliza mucha memoria RAM Chrome? Porque hace precisamente lo que debe de hacer. Hace una copia de todo lo que va a necesitar de nuestra memoria externa, de nuestro disco duro o de nuestro SSD, a la memoria RAM, ¿vale? Que esté en la memoria RAM significa que vamos a tener un acceso más rápido a lo que queramos hacer. Bueno, pues de eso se encarga el sistema operativo, ¿de acuerdo? De hacer ese trasvase de nuestro almacenamiento a la memoria RAM. Y también de asignar, en este caso, la prioridad de cada tarea. Muy bien. Aquí comenta, ¿no? Que la creación de un programa, o sea, los programadores no solo hacemos una cosa que es codificar, escribir código, ¿vale? Nosotros no hacemos solo esto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No hacemos solo eso. También realizamos toda la planificación del programa. O sea, yo tengo, por ejemplo, una cosa que se llaman diagramas de flujo, y es lo que vamos a ver aquí también, ¿no? Vamos a ver, dentro de este libro. ¿Vale? Que seguramente algunos de ustedes ya conocerán. Yo tengo una planificación que yo hago a mano o hago con un programita de ordenador donde digo cómo va a funcionar mi programa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imagínense aquí, ¿no? Este programita. Mi programa se va a iniciar. Entonces yo le voy a pedir a mi usuario que me dé a través del teclado una clave y un número interior o un número interno. ¿De acuerdo? Me le voy a pedir 2 cosas. Y ahora, dependiendo del valor de la clave, si la clave vale 12, voy a tomar este camino de aquí y voy a imprimir, voy a asignarle a una variable num_in por 2, ¿de acuerdo? A la variable coste. Y luego voy a imprimir en pantalla costo toda cada llamada, ¿de acuerdo? Num_in es número de minutos de la llamada, ¿de acuerdo? Por eso mismo, yo pensé que era número interior, no, es número de minutos. Nu de número y min de minutos. Y, por ejemplo, si la clave es 29, bueno, pues entonces calculo de otra forma. Si la clave es 23 o 25, calculo de otra forma. Si la clave es igual a 19, calculo de otra forma, pero al final siempre llego a imprimir algo en pantalla y finalizo. Esto que ven aquí es un diagrama de flujo. Se le llama diagrama de flujo primero porque es un diagrama, es un dibujito, una representación gráfica con letras y con figuras, por eso es un diagrama. Y de flujo porque dice cómo vamos a fluir dentro de la aplicación, ¿vale? Cómo vamos a movernos en la aplicación. Muy bien, entonces reinicio el meeting de aquí de Zoom, ¿vale? Para que volvamos a entrar, por favor, y seguimos con la teoría.